Oro División Noticias presenta La Olla de los Grillos. Es política, pero no le cambie. Una radiografía del proceso electoral, sus actores y el contexto desde una perspectiva periodística. Don Jaime Guerrero, Juan Pérez Abuelo, ¿cómo están? Humberto, Juan, muy buenas tardes al auditorio. Oye, ¿qué tal? Jaime, Coinciden de azul. Y yo vengo de discordante en este asunto. ¿En estos calores? Sí, hombre, es lo que empieza a subir la temperatura también del juego y rejuego político en la ciudad de Oaxaca, con sus agencias, y luego también a nivel nacional. Andan hechos un desbarajuste. Si usted le quiere poner otra palabra, será más apropiado. La elección de jueces y magistrados está pasando por un enredo que no solamente era previsible. Lo que no preveíamos es que iban a ser tan cuches. Cuche, bueno, jabalí, ¿no? Es así, cuche pero salvaje en el manejo de la elección de jueces y magistrados. Vamos a escuchar, por favor, si nos ayuda, ingeniero, lo que dijo la presidenta. Va a aprovechar la presencia en Guelatao, la figura de Juárez, que fue presidente de la Suprema Corte. Sí, también sí. El presidente Juárez, antes de ser presidente, era el mero mero del Poder Judicial. Y en la cuna del Benemérito hablará de la reforma judicial. Viernes 21, vamos a Oaxaca. Vamos a recorrer una parte del camino de Benito que hizo el presidente López Obrador, que es el camino que recorrió Benito Juárez cuando niño, desde Guelatao hasta la ciudad de Oaxaca. Solo van a ser 2 kilómetros los que vamos a recorrer de los 48, pero vamos a recorrer el camino y luego ya llegamos a Guelatao. Una parte fundamental del evento tiene que ver con la soberanía, otra tiene que ver con Juárez como presidente de la Suprema Corte y lo que quisiéramos que representara pues el nuevo Poder Judicial con Juárez como referencia. Y otra muy importante es que en abril ya inician las asambleas en los pueblos originarios, en las comunidades, para entregar los recursos que van a todas las comunidades indígenas y afrodescendientes del país, a través de este recurso del FAIS, de las obras de infraestructura social, que antes solamente iban a los estados, a los municipios, y ahora van directamente a las comunidades. Entonces vamos a tocar esos 3 temas el 21 de marzo. Dijo la presidenta Claudia Sheinbaum, hablando de soberanía en la cuna del Benemérito, que por cierto, la historia que nadie cuenta, es que ofertó al gobierno de Estados Unidos el istmo de Tehuantepec a cambio de dinero para financiar la guerra que tenía contra el gobierno extranjero. Así, bueno, hay que recordar que la lucha de Juárez por la soberanía pues tuvo muchas aristas. Una de ellas fue el Tratado de Magdalena Ocampo, ¿no? Que efectivamente pues el interés de los Estados Unidos sobre el istmo de Tehuantepec para construir un canal pues siempre ha estado presente, ¿no? Y por otra parte, bueno, pues también hay que ver que México había pasado por todo un proceso de todo el siglo XIX, para poder constituir como nación soberana, que eso se constituyó pues prácticamente después de la guerra, de la batalla del 2 de abril de 1967 en la ciudad de Puebla. Pero hubo todo un proceso que realmente hoy, a mí me llama mucho la atención recuperar la figura de Juárez para hablar sobre soberanía y sobre la reforma judicial, cuando fue Juárez quien instituyó al país, un país de instituciones, ¿no? Entonces, hoy vemos la controvertida ley judicial, como decías al principio, ¿no? Una serie de anomalías, una serie de cosas que yo creo que la elección que se va a llevar a cabo en junio estará destinada al fracaso, ¿no? Y bueno, pero es bueno recuperar la figura de Juárez cimentada en torno a la defensa de una soberanía que hoy está en entredicho por todas las presiones del gobierno de Estados Unidos a México. Juárez, hay que recordar, desde 1857, cuando se establecieron las primeras leyes de reforma, hasta 1867 realmente cuando se constituye ya como asume la presidencia de la República de manera formal, pues fue una etapa larguísima de luchas, ¿sí? Sobre todo contra la intervención del mejor ejército del mundo en ese momento, que era el ejército francés, ¿no? Y que la ayuda del gobierno de Estados Unidos pues, no fue gratuita,
tiene memoria Estados Unidos de la presencia de los franceses en la guerra de secesión ahí en la Unión Americana. Pues sí, en definitiva creo que precisamente en esta coyuntura, como bien refieren el antecedente histórico y este discurso nacionalista de la presidenta en medio de esta presión arancelaria del gobierno de Estados Unidos, inclusive de este festejo que así lo calificaron la propia presidenta el pasado domingo, donde se conglomeraron cientos de miles de simpatizantes de la presidenta en el Zócalo de la Ciudad de México, y hoy precisamente en esta conmemoración del natalicio de Benito Juárez en San Pablo Guelatao, creo que es una continuidad precisamente en esta narrativa nacionalista de la presidenta y una posición no solo de defensa de la nación ante el gobierno de Estados Unidos, sino también la defensa de esta reforma judicial que, como lo vimos a lo largo de este proceso legislativo, se procesó y se aprobó con una serie de tropiezos legislativos, y sobre todo aún cuando la elección va en puerta, está iniciado el proceso electoral, también enfrenta una serie de obstáculos e impugnaciones por parte de la oposición, que está todavía aferrada y encaminada a detener este proceso electoral, que bueno, en términos legales ya no hay no hay margen de maniobra para dónde detener este proceso electoral. El problema de fondo en esto, y decíamos que la presidenta seguramente aprovechará su estancia en Guelatao con el benemérito, que fue presidente y fue el presidente de la Suprema Corte de este país. Si hoy, en este momento, estuviéramos con Juárez en el Poder Judicial, ¿cómo lo tratarían? Pues realmente, no sé, si Juárez no hubiera muerto, pues yo creo que ya se hubiera muerto de nuevo ahora con todo lo que hemos estado viendo, ¿no? Ese manipuleo. Porque sobre todo hay una cosa muy importante, ¿no? Sobre todo al consolidarse México como nación, después, al arribo después de la batalla del 2 de abril, cuando Porfirio Díaz le dice, la Ciudad de México está abierta para que el presidente establezca ya su gobierno constitucional y no ese gobierno itinerante que tenía, andar huyendo y todo lo demás. Sí. Pues entonces se instituye ya pues una serie de leyes reglamentarias que dan vida a una de las constituciones más sólidas y firmes, que fue la Constitución de 1857. Pero ahora, por ejemplo, pues Juárez fue un hombre de leyes, ¿no? Además que creo que siempre fue un abierto defensor de la soberanía, un abierto defensor del Estado de Derecho, que ahora pues se trata de la soberanía frente a Francia, claro, pero sí, no ante Estados Unidos. Bueno, ahí hubo un intento, ¿no? Hay que leer bien entre líneas el Tratado Maclen-Ocampo, ¿no? Era toda una generación, la generación del 57, que fue, pues, Campo, Guillermo Prieto, hubo algunos oaxaqueños, ¿no? Como Manuel Ruiz, estaba Matías Romero, en fin, había toda una generación y muchos de ellos oaxaqueños, que tenían cómo resolver el problema de la deuda externa de México, ¿no? Que tenía sobre todo con Francia cuando terminó la intervención francesa, que fue de 1862 a 1867. Creo que hay muchas cosas en la historia que seguramente tendrán que repetirse, ¿no? Pero regresamos al tema del Poder Judicial. Dicen quienes conocen de estos temas que el ciudadano común promedio, una vez que llegue a la casilla, le enseña su credencial y le dan sus boletas. Podría tardar hasta 20 minutos en estar votando por gente que tal vez ni conoce. Sí, claro. Sí, claro. Y más los que estén en espera. Sí. ¿Quiénes se van a esperar para ir a votar? Por los que no conocen. Claro, si a veces fíjate que uno de el gran triunfo en las elecciones, pues es el abstencionismo. Ahora, por ejemplo, ponerle, y que son a veces 2 o 3 boletas en las cuales tienen que señalar tachar una sola opción. Ahora, pero viene marcado por partidos en esa boleta. Habrá ¿Y ahora? Creo que de 9 hasta 12 candidaturas. Es decir, por jueces de distrito, magistraturas, creo que ahí reduce. Magistrados y ministros. Ministros reduce. Pero sí, esto, bien refieres, el fenómeno del abstencionismo a lo largo de la historia de los procesos electorales ha sido un fenómeno que difícilmente, a pesar de la eficiencia y la eficacia de los órganos electorales, el Instituto Nacional Electoral, que es un
órgano probado para la organización de las elecciones y que acompaña a este proceso la ciudadanía, difícilmente en este proceso judicial creo que este fenómeno de abstencionismo se va a abatir, y más aún cuando en este proceso no van a ser los ciudadanos quienes cuenten los votos, van a ser los funcionarios de los órganos electorales. Ahora, ojo, en el ámbito territorial va a enfrentar un fenómeno bastante, yo creo, preocupante, y que ya lo tendrían previsto los órganos electorales en términos de la complejidad orográfica de los estados. Oaxaca es un estado complejo en su orografía, lo ha enfrentado a lo largo de los procesos electorales. Ahora creo que va a ser fundamental cómo el órgano electoral nacional, el INE, y acompañado del Instituto Electoral, van a poder procesar y ubicar tanto las casillas en donde se van a emitir el voto de la ciudadanía. Y como le recortaron la parte del presupuesto, no van a poner la misma cantidad de casillas. Sí. Y algunas comunidades tendrán que ir a votar a otro pueblo. Ahora, por ejemplo, gente mira, que no conoce. También hay que entender, mira, por ejemplo, en el caso de Oaxaca, pues esta dispersión geográfica que tenemos, ¿no? En las 8 regiones. Y por otra parte, bueno, pues también los propios usos y costumbres, los sistemas normativos, que a lo mejor nada tienen que ver en esto, pero la gente va a votar, acude a votar, siempre, sobre todo en las elecciones municipales, que es las que más les interesan de cerca. Pero difícilmente, bueno, va a poder van a ir todos en fila, ¿no? A elegir jueces federales, ministros, cuando a veces no saben ni siquiera las cuestiones de jurisdicción. A veces a uno mismo se le traba, ¿no? ¿Hasta dónde? ¿Por qué un amparo ante el Poder Judicial de la Federación, ¿no? ¿Y por qué no en esta? Es decir, hay varias cosas, ¿no? Que veas, por ejemplo, en el caso de los medios de comunicación, a veces nosotros mismos nos confundimos, ¿no? ¿Qué es un amparo para efectos? ¿Qué es en fin, hay muchas cosas, ¿no? Y más la una cuestión, especialización en esos términos, exacto, ¿no? Ahora, Oaxaca, antes de que concluyamos este tema, Oaxaca creo que tendría una ventaja, porque para esta elección de junio del 2025 no habrá elección de magistraturas ni de jueces locales, solo vamos a la elección hasta el 27, así lo estableció la reforma que fue aprobada el día de ayer por el Congreso, pero habrá elección, sí, de ministros, magistrados federales y jueces de Distrito Federal, ¿no? Y a eso a lo que va Oaxaca. La reducción de 28 a 16 magistrados. ¿Qué es lo que se aprobó el día de ayer? ¿No? Suena interesante. Lo grave y raro, dañino de esto, es que los que estarán en la boleta, más de la mitad son simpatizantes y hasta militantes del Partido Movimiento de Regeneración Nacional, incluyendo los de la tómbola. Mire qué suertudos son. No, claro. Qué suertudos. 16 de 32 ganaron. Ves al líder de Morena, Adán Augusto López Hernández, gateando, ¿no? Mira, una cosa de veras que recogiendo bolitas que jamás, lo hemos visto, ¿no? O este payaso ahí de presidente de la Cámara, Fernando Noroña. Vaya, la verdad, es una cosa patética lo que está pasando, ¿no? Y bueno, mira, que al final, todas las cosas, efectivamente, uno de los puntos por los cuales, ha habido esa tensión entre el gobierno de Estados Unidos y México, ahora interpretada con cuestiones comerciales, de aranceles y de presión por los grupos criminales y demás, ha sido la reforma judicial. Sí. Hay que recordar que el ex embajador Ken Salazar insistió mucho, ¿no? Hasta que lo pusieron en pausa y lo silenciaron, ¿no? Entonces, es lo mismo y se le sigue estamos sobre lo mismo. Y quieren venir a opinar aquí en México porque su sistema de elección de jueces está viciado, y está metido en temas de popularidad mediática. Pero aunque no tienen tanto el problema, nada más de consumo, pero o de distribución, pero no tienen tan grave el problema como ellos han advertido, de que los grupos criminales y despachos, además, que se han identificado, y lo vimos ahora con los que se manifestaron defensores del Mayo Zambada, ¿no? Pues abiertamente, con fotos de todo, con todas las cabezas visibles, ¿no? Entonces, pero le van a abrir la puerta, ¿no? A los grupos criminales para que tengan abogados. Y eso quieren aquí, para este país. En México hay 32 circuitos judiciales, cada uno de ellos corresponde a una entidad federativa y es identificado por un número. ¿Qué es un circuito judicial? Un circuito judicial es una región geográfica en donde los tribunales del Poder Judicial de la Federación pueden ejercer su jurisdicción. El Consejo de la Judicatura Federal es el órgano que determina el número de extensión de los circuitos. Eso es lo que tendríamos que saber
para saber quiénes van a ser los candidatos a los puestos en cada distrito. 32 circuitos. Sí, precisamente el día de ayer el Congreso del Estado aprobó una reforma importante, no es un tema menor, porque es parte precisamente de este proceso de impartición y procuración de justicia, particularmente impartición de justicia. El día de ayer los diputados de Oaxaca aprobaron una reforma en materia judicial, constitucional, para no solo para armonizar a lo que estableció la reforma al Poder Judicial federal, la reforma constitucional federal, que los estados están obligados a hacer lo propio. Oaxaca reduce de 28 a 16 los integrantes de las magistraturas del Tribunal Superior de Justicia. Creo que esto es un tema importante para lo que significa la administración de los recursos en el Poder Judicial, que asciende aproximadamente anualmente a más de 950 millones de pesos, los recursos que ejerce el Poder Judicial. La mayoría, evidentemente, se va a gasto corriente, a nómina, a la operatividad del Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca, y también crea el órgano administrativo y la Comisión de Disciplina Judicial, que son estos dos órganos fundamentales para la operatividad del Poder Judicial. Se diluye el Consejo de la Judicatura y emergen precisamente estos dos órganos. Ahora, los magistrados, magistradas durarán en el cargo 9 años, anteriormente duraban 7, si no mal recuerdo, vigentemente, actualmente duran 7 años, duran 9 años en el cargo sin derecho a reelegirse. Es un dato importante, no así los del órgano de administración, que sí tienen derecho a reelegirse, quienes entren. Tampoco tendrán derecho a jubilación y pensión. Tampoco tendrán derecho a jubilación y a pensión. Los que se reformen, las magistraturas que se jubilen, se hayan jubilado previo a esta reforma o una vez publicada en el Diario Oficial, que entraría en vigor, gozarían de los derechos que actualmente tienen. Ojo, por eso vimos que en diciembre hubo un número importante de magistrados y magistradas que se jubilaron y se van con una serie de derechos y hasta ¿por qué no decirlo así?, canonjías en términos económicos, y los que entren en funciones a partir de esta reforma en el 2027 creo que tendrán pues ya menos tipo de derechos, menos prestaciones y estas canonjías que tanto se ha cuestionado y que sí se hace necesaria. En términos estrictos creo que sí es necesaria una reforma. Todas las leyes son perfectibles, son evolutivas, y creo que es necesaria una reforma al Poder Judicial. Veremos en qué términos se erradica esto que tanto se ha cuestionado, la corrupción, las canonjías al seno del Poder Judicial, que pues sí, a todas luces sí hay una evidente corrupción y canonjías de los integrantes del Poder Judicial. ¿Pero tú crees que se va a detener, Jaime? A ver, difícilmente. Mire, ese es el reto, ¿eh? Sí, es que hay un magistrado, juez, que ahora se va a poder reelegir. Podrá estar magistrado 9 años y sin prestaciones después del cargo. ¿Qué va a hacer en esos 9 años? O cuando salga. Sí. ¿Qué va a hacer y de qué va a vivir? Pues mientras esté en el cargo, va a tener que aprovechar para contar algo. No sé, lo que ha pasado, ¿no? El sistema de justicia en México pues ha estado realmente la corrupción tanto en el poder sí, judicial. Con todos los privilegios y canonjías incurren, como dicen el gobierno federal, y no lo han probado, no hay una sola denuncia por corrupción que se conozca o que haya trascendido. Pero ellos dicen que sí la hay. Bueno, si con todos esos son corruptos, imagínate sin esos beneficios. Porque fíjate que también a veces han faltado los órganos de control interno, ¿no? Por ejemplo, los asuntos internos. Es ahí, ¿eh? Sí, claro. La cuestión de la Contraloría Interna para la cuestión de los excesos. Por ejemplo, en el caso, yo veo que lo que decía Jaime ahorita ya nos dio un panorama sobre la reforma aprobada ayer en la Cámara de Diputados, y sí hay esquemas más o menos semejantes, similares a lo que se pretende en el Poder Judicial de la Federación. Sí. Es la cuestión de la disciplina judicial, y el otro un órgano digamos administrativo de control, donde van a estar 3 magistrados y 3 magistrados en el otro, ¿no? Otra parte también el salario, ¿no? Que no va a poder ser superior al que tiene. El caso, por ejemplo, del Poder Judicial de la Federación siempre se han servido con la cuchara grande en torno a salarios, ¿no? Vaya, salarios son extraordinarios. Digo que quien ya ha llegado a ser juez federal o magistrado, que eran por exámenes de oposición, claro,
digo, así verdaderamente ya resolvió durante algunos años su problema económico. De por ¿no? vida, Juan, por de vida, por ¿no? vida. Y son los jueces los que estarían a prueba, porque precisamente en la impartición de la justicia son los jueces, al final de cuentas, quienes emiten sentencias. Si no mal recuerdo, hay un caso, no recuerdo el nombre del profesor, que fue secuestrado, y fue los autores de este caso del secuestro y del asesinato, que al fin trágicamente culminó en eso, aceptaron la responsabilidad, se emitió una sentencia de más de 20 años de cárcel y con argucias legaloides, de repente un juez, sin notificarle a la familia de las víctimas, los exonera. Los exonera y todavía están recluidos por otro delito, que también cometieron una serie de delitos y están cometidos por otro delito, pero los exonera y ordena la libertad. A ver, lo secuestraron, lo asesinaron, eran su vecino, ¿sí? Lo vieron los familiares, lo reconocieron, escucharon la voz, presentaron la denuncia, aportaron las pruebas, fueron por ellos, les encontraron otros delitos y un juez los liberó. Sí, esa es la podredumbre precisamente del sistema de justicia y del Poder Judicial, que son los jueces donde radica la impartición de la justicia, y es ahí donde los jueces también tienen que pasar por un proceso ¿no era de más correcto ir por este juez, someterlo a revisión y si encontraron vote? Sí. Lo separas del cargo y lo corres. No desmantelas el Poder Judicial y mandas a traer a otros, igual que como desconocido. Mira, hace poco vimos, por eso se cuestiona al Consejo de la Judicatura, que es a donde precisamente se evalúa a los jueces. Se evalúa y a veces están siendo lo mismo, ¿no? Hace poco alguien nos comentaba, no sé si se recuerdan, que lo que pasa también en los tribunales electorales del Poder Judicial, ¿no? El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, donde dice, ¿no?, de cómo va a ser, ¿no?, para poder emitir sentencia. Creo que sí. Hemos coincidido en que hace falta, pues, realmente una reforma a fondo. Sin embargo, a lo mejor lo que yo he cuestionado en ese sentido es el método, ¿no? El método de tómbola, el método de hacer listas e ir palomeando, ¿no? Y que resulta ser lo mismo, ¿no? Antes el presidente de la República proponía, ¿no?, lo vemos con López Obrador, propuso por lo menos las 3 ministras consentidas, ¿no?, que hay Yasmín Esquivel, está la otra ministra Loreta Ortiz Alf y la otra Lenia Batres, ¿no? Entonces, pero hubo una, ¿no?, que es una que se le salió por la tangente y la denunció públicamente. Sí, así la denunció públicamente. Pero a ver, Jaime, una joyita para que sepa usted lo que creen que tienen en mente con sus ministras a modo del Poder Judicial. Lenia Batres salió a medios y públicamente dijo que le cae regordo Salinas Pliego y lo cuestionó en sus decisiones administrativas. Y cuando llegan a la segunda sala, donde tenía que participar, resulta que ahí les cae el expediente y los integrantes le dicen: usted no puede votar. Claro. Porque ya emitió una opinión y ya fijó una postura. Porque no sabe la señora. Entonces perdió la imparcialidad. Claro, perdió la imparcialidad. La señora Lenia Batres hizo coraje, les dijo hasta la despedida, se levantó y se fue. Es una ignorante, claro. Dejó la segunda sala, pero resulta que ese día había otros 32 asuntos en cartera. Como se fue, se perdió el quórum y se quedaron sin atender los asuntos de la Suprema Corte. Yo creo que es falta precisamente de conocimiento. Ese es lo que estaban haciendo. Y eso exhibe de cuerpo entero a los perfiles que tenemos en el sistema judicial. Evidentemente es una carga, es una connotación política, un perfil político el que está Lenia Batres en el Poder Judicial, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Creo que ella debió de saber desde un principio, conocer que está impedida para emitir una opinión. Exacto. Porque incurre precisamente en una contradicción y en un conflicto de interés también. Sí, así es. Entonces se debe de excusar. Sin duda. Ella lo sabe y los ministros se lo argumentaron. Creo que más allá de la defensa que incluso hoy la misma presidenta Claudia Sheinbaum cuestionó la decisión de los ministros, más allá de una defensa política, creo que los ministros también deben de entender. Nosotros no somos especialistas en términos jurídicos, jurisdiccionales, legales, en términos del Poder Judicial, pero en un principio, si ellos, que son los especialistas, no acatan y cumplen precisamente estos procedimientos,
pues entonces, ¿qué tipo de calidad de justicia podríamos encontrar? Claro, mira, antes los ministros, por ejemplo, eran, digamos, los salvaguardas de la Constitución. Realmente, la carrera judicial que tenías, y a veces para ser juez de distrito, tenías que someter a un examen de oposición, en el cual, bueno, de repente salías sorteado por haber presentado un buen examen. Igualmente los magistrados. Digo, en caso de los ministros, a veces eran, digamos, designados por voluntad presidencial. Embargo, pero eso no les cuestionaba, al menos los que estuvieron hasta hace algunos años ahí, no les cuestionabas que verdaderamente, digamos, Lainez Potisek, Carranca, todos, no, que sean verdaderos eruditos, pues, en su materia, ¿no? En la cuestión de jurisprudencia. Pero digo, de repente, pues, empieza a contaminar, y ese es el riesgo, el enorme riesgo de que lleguen a los altos niveles de impartición y administración de justicia personas ignorantes. Ahora, que no saben. Ojo, también pasa por un proceso de acompañamiento desde las fiscalías, porque desde la integración de los expedientes, ese es el problema. Es ahí donde inicia, y todo el proceso, al final de cuentas, llega a estos jueces que con la mano en la cintura, con una argumentación, si puede ser estricta o hasta simplista, tumban los casos. Yo hace rato refería el caso de este maestro, que ya tengo aquí el dato, Jesús Alonso Cárdenas Payán, quien lamentablemente fue secuestrado en el 2011, y hoy este juez de nombre Guadalupe Lucas Figueroa absolvió a los responsables, a los autores materiales confesos de este delito. Y además ese nombre del juez ya estuvo involucrado en otros asuntos muy delicados. Totalmente. Sí. Además, funcionó como juez, funcionó como juez de consigna, ¿no? En el gobierno digamos, eso fue hace como unos 3 sexenios. Y realmente, bueno, fue muy cuestionado, muy cuestionado. Pero digo, bueno, el caso, por ejemplo, es que dice, por ejemplo, el expediente no está muy bien entrado. Yo no sé mucho de leyes, Jaime, tú eres abogado, pero no sé mucho de leyes. Pero sin embargo, digo, si el expediente no está constituido, debidamente robustecido, todo lo demás, pues se cae, porque dicen en la jerga judicial que el mundo del juez es el expediente. Claro. Entonces, de ahí si no. Por eso insisto que radica mucho estos procesos de reforma al Poder Judicial, tanto federal como local, también en el proceso de depuración de los jueces locales, federales, de distrito. Claro. Bueno, nos vamos a despedir. Gracias, caballeros. Le dejo un comentario al auditorio, bueno, lo comparto con ustedes también. Su análisis sobre la reforma está apegado a lo que representa Radio Fórmula y su periodismo, siempre al servicio del mejor postor. Dicen que si viviera, ¿qué haría? Y yo digo que se vendería por unos cuantos pesos, no vendería la justicia como hoy se vende. Ayer precisamente volvieron a batear el caso del deudor fiscal Salinas Pliego, y claro, no es de gratis. ¿Cuánto paga este personaje para que su caso se posponga? Pregunta, millones de pesos. Hoy el Poder Judicial está podrido. Eso es lo que estamos diciendo, carnal. Pues sí. Si a usted quiere que le prendamos una veladora, pues nomás. Nada más que Lenia Bratres debe haberse excusado precisamente porque no debe emitir una opinión. Claro. Pero no lo decimos nosotros, lo dice la ley y su reglamento. Ahora, este empresario, como todos, están obligados a pagar los impuestos, Pero bueno, señor, su opinión está así, es válida y la respeto. Claro. Si no le gusta lo que opinamos nosotros, pues espero que nos dé la oportunidad y nos escuche el lunes otra vez, y luego el jueves otra vez, y algún día vamos a coincidir en algo. ¿Le parece? Nos despedimos. Humberto, Juan, gracias a la audiencia. Gracias. Oro División Noticias presentó La Olla de los Grillos. La política local a ras de piso.